Recibamos al pastor Eduardo Saladín con la plenaria El Dios de Esperanza. Su gracia es suficiente. Amados, durante 2 días, ayer y hoy, hemos abordado un tema sensible pero necesario. Hemos visto esta revolución sexual, cómo se trata el sexo de una manera distorsionada en este mundo. Hemos visto principios bíblicos para enfrentarlo, pero también hemos visto esa avalancha que viene sobre nosotros, como en la sesión anterior veíamos, de la pornografía y del peligro de que nuestros hijos y nietos se expongan a este peligro tan grande. Y ahora a mí me corresponde cerrar esta conferencia, pero no se preocupen, mis amados, yo no vengo a añadir otro peligro más, otro problema a la lista. Vengo a hacer una pregunta que todos podemos estar haciéndonos. ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza para ese hijo que cayó? ¿Hay esperanza para aquellos jóvenes que están atrapados en la pornografía? ¿Hay esperanza para aquellos que están confundidos con su identidad, que están viviendo en pecado sexual? ¿Hay esperanza para nosotros como padres, como abuelos, cuando no hablamos a tiempo con nuestros hijos y nietos, que no supimos responder cuando ellos nos confesaron esos pecados que nos dejaron sin palabra? Hay esperanza para nosotros mismos, que podemos también estar atrapados en estas redes y también fallamos, y que muchas veces nos sentimos incapaces de guiar a nuestros hijos. Hay esperanza, hermanos. Yo quiero que ustedes me acompañen a Romanos capítulo 15, versículo 13, y veamos cómo se manifiesta esa esperanza. Es una promesa que está en este texto, una promesa para nosotros que no tenemos todas las cosas bajo control. Una palabra de esperanza para personas reales como nosotros en medio de luchas reales. Y dice así la palabra de Dios. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo está orando aquí. Y él no está orando para que tengamos un poco de esperanza. Él está orando para que nosotros sobreabundemos en esa esperanza. Y esa esperanza no descansa en nosotros, mis amados. Esa esperanza descansa en el carácter de Dios. Porque es un Dios que continuamente nos llena de esperanza. Y es lo que yo quiero que veamos en estos minutos finales. La respuesta no está en técnicas, no está en estrategias, sino en conocer a ese Dios de esperanza y aprender, mis amados, a traer a nuestros hijos a sus pies. Y lo primero que quiero que veamos es el significado de ese nombre, el Dios de esperanza. Ese nombre nos dice 3 cosas fundamentales, y la primera es que hay una sola fuente de esperanza para nosotros. El origen de esa esperanza se encuentra en Dios. Fíjense que hay un artículo definido, el Dios de esperanza. Y eso debe llenarnos de gozo, el ver que hay un Dios de esperanza, que es la fuente, que es el origen de la esperanza que nosotros necesitamos para trabajar con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el mundo nos hace muchas ofertas, como hemos visto. El mundo nos brinda muchas esperanzas que son falsas, muchas esperanzas que vienen de parte de los expertos, entre comillas. Pero Dios es la única fuente de esperanza para nosotros, hermanos. Quizás en este momento tú mismo o tú misma estás luchando con ciertos pecados sexuales en ciertas áreas de una manera personal. O quizás tus hijos están luchando en ese sentido también.
Y yo quiero que tú escuches esta verdad, que hay un solo lugar donde nosotros podemos ir, y es ese Dios de esperanza. Fíjate lo que dice el texto. El Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Parece algo paradójico que en una situación como la cual quizás tú te encuentres, tú digas, ¿cómo yo puedo tener gozo y paz y abundar en esperanza? Es lo que nosotros vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Porque ese gozo que se habla aquí no es una emoción que depende de las circunstancias, sino es un gozo profundo de saber que Dios es bueno y soberano aún en medio de mi situación. Pablo pide también paz. Y paz no es la ausencia de conflicto, sino la quietud interior que viene de saber que hemos sido reconciliados con Dios y de confiar en que ese Dios todopoderoso tiene el control. Y esa esperanza que habla aquí no es como la esperanza del mundo. No es un optimismo frágil, sino una convicción firme y segura que está anclada en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, porque nuestro Dios todopoderoso no miente. Y aquí se agrega que esa paz y ese gozo viene por el poder del Espíritu Santo, lo cual es una obra sobrenatural. Pero también se nos dice en el versículo 12 que nosotros recibimos esa esperanza cuando se nos revela en Jesucristo. Fíjense, en Romanos 15:12, en el versículo anterior se nos dice, y otra vez Isaías dice, estará la raíz de Isaí, el que se levanta para regir a los gentiles. En él los gentiles pondrán su esperanza. ¿Quién es la raíz de Isaí, mis hermanos? Jesucristo, el Mesías prometido, el heredero del trono de David, en aquel en quien se cumplen todas las promesas de Dios. Por lo tanto, esa esperanza del versículo 13 tiene un nombre, Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador, el Dios Todopoderoso. Nosotros no estamos esperando en ideas, en procesos, en tecnologías, en cambios externos. Tú y yo debemos esperar en una persona viva. Y esa persona viva es quien produce esperanza en nuestros corazones cuando lo vemos como Él realmente es. ¿Por qué? Porque en Él hay perdón. Porque en Él hay una nueva identidad, porque en Él hay un futuro seguro. La esperanza que tú y yo debemos ofrecerle a nuestros hijos, a nuestros nietos, es una esperanza concreta, real y personal. Nosotros no le estamos ofreciendo una filosofía, no le estamos ofreciendo una técnica, le estamos presentando a una persona. Y ese Jesucristo, la raíz de Isaí, es en quien tú y yo y nuestros hijos y nuestros nietos y las personas a nuestro alrededor deben poner toda su esperanza, inclusive en la lucha presente. Pero miren qué hermoso. Ese Dios imparte esa esperanza a aquellos que creen, a aquellos que confían en Él. No le dice que le va a dar esperanza a los que se esfuerzan. No dice a los que tienen todo resuelto. No dice a aquellos que han actuado perfectamente, sino a aquellos que creen y confían en Él. Aquellos que ponen su fe en Él, sabiendo que no hay otro camino que no sea Jesucristo. Y esto es algo fundamental, mis amados, en medio de todas las corrientes, todas las teorías, todas las enseñanzas que vienen sobre nosotros. Cristo no nos ofrece una solución inmediata. Él puede darla, pero Él es un Dios fiel para aquel que cumple su promesa y se apoya en Él para salir victorioso. Eso es lo primero que nosotros debemos saber. ¿En quién estamos nosotros confiando cuando realmente estamos pensando en nuestros hijos? ¿Estamos confiando en las promesas de Dios?
Estamos confiando en que Él es poderoso para salvar. Estamos confiando en que su palabra no vuelve vacía. Estamos confiando en que ese mismo Espíritu Santo que nos transformó a nosotros lo puede transformar a Él. ¿O estamos confiando en nuestra propia elocuencia, en las estrategias que nos vende el mundo? Mis hermanos, mis amados, la esperanza que no está anclada en Dios, repito, es una esperanza vacía. Por eso debemos entender quién es ese Dios. Pero quizás tú estás pensando ahora mismo, mire mi hermano Eduardo, todo eso suena muy bien. Pero es que tú no conoces mi caso. Tú no conoces lo que mi hijo ha hecho. Tú no sabes las noches que yo he pasado llorando. Tú no conoces lo lejos que nosotros hemos llegado con esta problemática. Quizás sientes que tu situación es demasiado complicada, que el daño es demasiado profundo, que ya se cruzó alguna línea que no tiene regreso. Y es a ese tipo de persona que Dios se dirige en este texto. Fíjense, ese Dios de esperanza se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él. Oye bien, ese Dios de esperanza se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él. En el contexto de Isaías hay algo muy interesante que yo estaba estudiando. Isaías ministró durante el reinado de varios reyes de Judá. Y uno de esos reyes fue Acab. Y miren lo que se dice de Acab en 2 de Reyes 16:3. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, incluso hizo pasar a su hijo por fuego, conforme a las costumbres abominables de las naciones que el Señor había expulsado de delante de los israelitas. O sea, ellos tomaban a su niño, a su bebé, iban delante de del dios Moloc en el fuego y arrojaban a sus hijos allí como un acto de adoración. Pero como si eso fuera poco, el pueblo también siguió el ejemplo del rey. Y dice Isaías en el capítulo 1, versículo 10, escuchen la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Fíjense a qué lo compara. Presten atención a la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Él está comparando a ese pueblo, a Sodoma y a Gomorra, donde hubo una gran depravación moral, donde recibieron el juicio de Dios, donde eran un pueblo sumamente rebelde. Y en medio de esa situación, en el capítulo 1, le dice en el versículo 18, vengan ahora, razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana. Él está hablando de tintes que eran muy fuertes, que no salían de la tela después que llegaban. Y Él está diciendo, yo voy a tomar sus pecados que son así, que están embebidos entre ustedes, que lo tienen controlado, que lo tienen dominado. Y van a ser emblanquecidos totalmente. Yo voy a hacer una transformación total en su vida. Ese es nuestro Dios, mis amados hermanos. No importa el peso de la pornografía, no importa la pornografía que tu hijo haya consumido en todos estos años, no importa la confusión sexual que puedan tener nuestros hijos. Dios puede quitar esa mancha. Y eso es lo que nos está diciendo el profeta aquí. Ven a pesar de tus grandes pecados. Ven a pesar de tu mucha vergüenza. Ven a pesar de lo metido que está en tu vida ese pecado, de lo mucho que te domina. Vas a ser blanqueado como la nieve. Pero esta no es una promesa que Él nos da automáticamente. En el versículo 19 dice, si ustedes están dispuestos y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Es una invitación real que Él nos hace para que nosotros vayamos a Él dispuestos a abandonar nuestros pecados. Y a ese mismo pueblo Él le dice en Isaías 55, vengan todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Sí, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Recordemos a quién les está diciendo esto. Depravados sexuales, homosexuales, lesbianas, personas que sacrificaban a sus hijos en esos altares paganos,
Mujeres que habían sacrificado a sus hijos mediante abortos voluntarios. Personas rebeldes, personas llenas de maldad, personas que estaban apartados de Dios. Y Él le dice, ven y compra sin dinero a pesar de tu maldad. Busca al Señor, deja tu mal camino y tus malos pensamientos y vuélvete al Señor, que será amplio en perdonar. Pero les dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras está cercano. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor para que tenga de él misericordia, y a nuestro Dios, porque abundantemente perdonará. Dios recibe a todo pecador que se vuelve a Él. Hermanos, aquí no hay mérito. Aquí no hay una iniciativa humana independiente. Es gracia, es la gracia de Dios de principio a fin llamándonos a salvación, concediéndonos arrepentimiento, concediéndonos fe. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Dios muestra tal misericordia? Y dice en los versículos posteriores, en Isaías 55, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Dios no es como nosotros, mis amados. Su capacidad de perdonar supera completamente nuestra mente, supera completamente nuestra manera de pensar. Por eso, cuando tu hijo te diga, papi, yo he pecado, mi pecado es demasiado grande, ya tú tienes la respuesta. Y esa respuesta no es tuya, es la respuesta de Dios. Llévalo a la palabra de Dios. Mis amados, vamos a llevarlo a esos textos, vamos a leerlos. Vamos a mostrarle que Dios no está sorprendido con su pecado. Ya Dios había extendido esa invitación mucho antes que él cayera. Y quiero hablar a dos tipos de personas aquí. Aquellos que tienen vergüenza por su pecado sexual, ya sea un pecado propio, ya sea por un pecado de su hijo. A la luz de lo que nos dice la palabra de Dios, esa no es la excepción. Ese Dios que habló a un pueblo como Sodoma, que prometió blanquear lo que estaba teñido de escarlata, sigue siendo el mismo Dios hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él está dispuesto a perdonar, mis hermanos. Gloria a Dios. Quiero hablar a las personas primero que tienen vergüenza por su pecado. Ya lo dije. Al padre también en segundo lugar que va a hablar con su hijo sobre este tema. Como habíamos dicho. Ve y habla. Pero ve y habla con la palabra de Dios. Ve y háblale y enséñale quién es ese Dios de esperanza. Enséñale quién es ese Dios que te puede llenar de gozo y paz en el creer por el poder del Espíritu Santo. Ese Dios, como hemos visto, se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él. El punto anterior, que hemos visto, nos dejó con una verdad gloriosa. En Cristo hay perdón de pecados. En Dios hay un perdón total. Pero ahora nos surge una pregunta más profunda y más personal. ¿Hay ayuda para mí que estoy luchando en este momento? ¿Hay ayuda para esa lucha que continúa? Porque como escuchábamos en la sesión anterior, esto es un bombardeo continuo que estamos recibiendo. El problema no es solamente el pasado. El problema es también el presente. Es la tentación que está ahí continuamente delante de nosotros. Esa es la batalla también que no termina. Es la persona que se ha arrepentido de verdad. Es la persona que ha creído en Cristo. Es la persona que quiere obedecer y aún así sigue luchando. Mis amados, y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Sí, hay ayuda. ¿Tú sabes por qué? Porque la gracia de ese Dios de esperanza, su gracia es suficiente para los hijos que luchan y para los padres que lo acompañan. Su gracia es suficiente para los hijos que luchan. Su gracia es suficiente para los padres que lo están acompañando.
Romanos capítulo 7. En ese capítulo Pablo está hablando de la relación entre el creyente, la ley y el pecado, y no voy a entrar a explicarlo por completo por un asunto de tiempo. Y llega a una conclusión que sorprende por su honestidad. Él nos dice con que la ley es santa, justa y buena. Nosotros los creyentes experimentamos lucha contra el pecado. Y de una perspectiva muy honesta nos dice en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Pablo está hablando de sus propias luchas, de sus propias experiencias. Y en Romanos 7, 18 y 19, confiesa con una honestidad que nos desconcierta, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiere, eso practico. Y eso es clave, mis amados, para nosotros entender nuestra vida cristiana. Esa lucha que tenemos contra el pecado remanente en nosotros no significa que nos falta fe. Muchas veces significa que sí que tenemos fe y nos afecta y estamos luchando. ¿Qué pasa con el incrédulo? El incrédulo vive en paz con su pecado. El incrédulo se goza con la pornografía. El incrédulo celebra cuando es infiel a su mujer, muchas veces con sus amigos. Él no puede tampoco, él no tiene nada para resistir el pecado. Pero nosotros odiamos ese pecado. Nosotros confesamos ese pecado. Nosotros luchamos contra el pecado. Y esa es la señal más clara de que hay vida espiritual en nosotros. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ese grito resuena en muchos de nosotros que estamos aquí, mis amados, en esta tarde. Aquellos que han hecho compromiso y han luchado muchas veces para dejar la pornografía y han vuelto a caer 20 veces. O la persona que experimenta una atracción hacia otras personas del mismo sexo y ha orado por años sin ver el resultado que él esperaba. O el padre que está cargando con su lucha en secreto, él mismo cuando intenta ayudar a su hijo. Todos nosotros conocemos ese grito, ¿quién me librará? Y la respuesta, Pablo nos las da en el versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él es que nos libra, mis amados. No es mi propio esfuerzo, no es mi voluntad, no es una técnica como yo dije, no es una estrategia, es una persona, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como yo dije. Pero en la segunda parte de ese versículo 25 dice en conclusión, pues yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pablo no está diciendo que después de haber conocido al Señor, esa lucha desaparece. Mis amados, nosotros tenemos pecados remanentes en nosotros. Él está describiendo aquí la tensión que continúa. Yo quiero servir al Señor, pero en mi carne hay luchas, hay deseos, hay pasiones. La liberación que Cristo me dio no elimina la batalla en esta vida. Lo que yo sí tengo ahora es el poder para decirle no al pecado. Ya tú no reinas sobre nosotros. Ya tú no reinas sobre mí. ¿Por qué? Porque yo tengo una nueva naturaleza que Dios me ha dado. Y esa nueva naturaleza, Él lo declara en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahí mismo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Fíjese lo que dice. No hay ahora ya condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice el comentarista Hendrickson, para Pablo, la no condenación significa libertad, no solo de la culpa del pecado, sino también de su poder esclavizante. Óyeme bien, el pecado ya no nos esclaviza, es lo que estamos viendo aquí. Hermanos, la gracia de Dios está disponible para nosotros.
Primero a los Corintios nos dicen, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Ya hay otros que han pasado por eso. Hay otros que ya están luchando. Pero dice, más fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis soportar. Y juntamente con la prueba, ¿qué te va a dar? La salida. Dios no promete ausencia de tentación, pero Él sí conoce los límites de la prueba y Él te da una salida real. ¿Hay gracia o no hay gracia para nosotros luchar con nuestros pecados? La hay, mis hermanos. Pero como si eso fuera poco, Jesucristo no es indiferente a las luchas de nosotros. Lo que tú estás pensando, lo que te pasó esta mañana, lo que te pasó anoche, los pensamientos que tuviste, todas las cosas con las cuales estuviste luchando, dice la Escritura en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Y qué nos dice? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mis hermanos, no es un trono de rechazo, es un trono de misericordia. Allí recibimos misericordia y gracia para nosotros poder seguir adelante. Ahí recibimos gracia para la ayuda presente. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Nos escondemos de Dios. Aquí vemos que no debemos escondernos de Cristo, debemos acercarnos a Él. Si tú has fallado, si tu hijo ha fallado, no concluya, ya no hay salida, ya no hay esperanza. La hay. ¿Por qué? Porque Dios provee esa salida. Y la meta mientras estemos en esta tierra con cuerpos que no han sido todavía glorificados, no es dejar de pecar porque vamos a tener esa lucha, como dije. Es aprender a correr continuamente hacia la fuente de gracia y de bondad que es Jesucristo. Dice la Escritura, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay padres que no se sienten equipados, sino culpables. Quizás tú estás pensando que no has hecho lo que debiste haber hecho en la educación e instrucción de tus hijos. Conversaciones que debiste haber tenido con ellos o con él y no la tuviste. Los errores que cometiste. Pero también hay algo más. Aquí hay padres que quizás están luchando con su propio pecado y se preguntan, ¿y quién soy yo para hablarle a mi hijo de pureza? Si lo hago, voy a ser como un hipócrita. Pero eso lo resuelve el Evangelio de Jesucristo. Miren este texto y déjenme aplicárselo. En 2 Corintios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Y qué hace ese Padre de misericordia y Dios de toda consolación con nosotros? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Tú has pensado alguna vez que Dios no solamente te consuela, sino que transforma ese consuelo que Él te dio en un ministerio para que tú lo lleves adelante? El padre que ha experimentado la gracia de Dios en sus luchas sabe lo que es recibir misericordia. Sabe lo que es clamar a Dios para que le dé sabiduría. ¿Y qué nos enseña esto, mis amados? No necesitamos ser perfectos para ayudar a nuestros hijos porque no lo somos. No lo necesitamos, sino que necesitamos aprender a depender de la gracia de Dios. Necesitamos aprender a pedir sabiduría a aquel que da sabiduría sin reproche. Y esa dependencia es el primer paso. ¿Qué yo te estoy diciendo? En otras palabras, tu debilidad puede ser el instrumento de Dios para tú ministrar a tus hijos. Eso va en contra de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque uno piensa que para poder ayudar
a su hijo o a otra persona, yo tengo que tenerlo todo resuelto. Pero a la luz de lo que vimos en Romanos 7, ¿tenemos que tenerlo todo resuelto? No, tenemos luchas. Repito, no hemos sido glorificados. Vemos ahí en Romanos 7, nos vemos nosotros como ese padre que lucha desde adentro, que ha conocido lo que dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y ha recibido la palabra, ya no hay condenación para los que ahora están en Cristo Jesús. ¿Tú sabes lo que tú tienes? Tú tienes una credencial que ningún manual te puede dar. Tú tienes una credencial que viene del Evangelio de Jesucristo que tú has vivido en tu vida, de la experiencia que tú has pasado. ¿Cuál es la tendencia natural, el error que nosotros cometemos? Y yo lo cometí muchas veces. Dar la imagen a nuestros hijos de que nosotros somos perfectos. Y el padre que finge esa perfección, el padre que quiere dar la apariencia que lo tiene todo bajo control, pierde credibilidad. ¿Por qué? Porque nuestros hijos viven con nosotros, nuestros hijos ven nuestros pecados, nuestros hijos ven los errores que nosotros cometemos. Nuestros hijos no se van a identificar con nosotros, pero cuando reconocemos nuestras luchas, cuando reconocemos y lo hablamos en la medida de lo posible con nuestros hijos, las situaciones que estamos viviendo, estamos abriendo una puerta para que la gracia de Dios también opere en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos hablando no en nuestras propias fuerzas, sino, escúchame bien, estamos hablando desde la experiencia vivida del Evangelio de Jesucristo y cómo Él trató conmigo y cómo Él me consoló, de manera que de esa forma yo puedo ayudarte a ti. Yo no le estoy hablando desde una posición de superioridad. Yo no le estoy hablando como el que nunca ha caído. Yo no le estoy hablando como el que nunca ha mirado a una mujer para codiciarla con sus ojos, sino que le estoy hablando desde la posición de humildad, donde la gracia de Dios, óyeme bien, la gracia de Dios me ha levantado, donde Jesucristo me levantó por su gracia, su bondad y misericordia. Y ahí es donde este texto cobra valor. Cómo Dios trató con nosotros en medio de nuestra lucha, de nuestra tribulación. Cuando tú vives así, tú creas un ambiente en el hogar donde el pecado no se esconde, donde tu hijo puede venir a ti y hablar contigo, donde tú puedes tratar con él. ¿Por qué? Porque el pecado no se esconde, mis amados, el pecado se confiesa. Óyeme bien, el lugar donde ese hogar no es un tribunal, sino un lugar de gracia. Amén. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hay un perdón completo para el pecado sexual en Cristo. La gracia de Dios es suficiente tanto para el hijo que lucha como para el padre imperfecto que también lucha y que quiere ayudar. Pero ahora llegamos a una pregunta sumamente práctica. ¿Cómo se hace eso? Cuando un padre descubre que su hijo tiene algún tipo de pecado sexual, cuando descubre que está viendo pornografía o hay un caso de sexting o de sextortion como estábamos viendo, cuando una madre encuentra conversaciones sexuales en el teléfono de su hija, conversaciones que la dejan sin palabras, cosas que ella nunca imaginó. Cuando un hijo nos confiesa que tiene una lucha profunda con su identidad o su sexualidad, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Cómo tratamos en esas situaciones? Muchos padres, como veíamos en la sesión anterior, reaccionan con ira, con enojo, con vergüenza, con distancia. ¿Y qué hace el hijo cuando ve que su padre reacciona de esa manera tan negativa? Se aleja, esconde su pecado, no le dice a su padre sus luchas y se va creando una brecha entre el padre y su hijo. Otros reaccionan minimizando el problema por miedo a perder la relación y terminan evitando la verdad. No, eso lo hacen todos los jóvenes, no te preocupes, eso es algo muy común, pero ambas
respuestas fallan. ¿Tú sabes por qué? Porque ninguna está anclada en el Evangelio de Jesucristo. Ninguna está anclada en las buenas nuevas de salvación. Y las Escrituras, la Biblia nos ofrece algo mejor, no una forma rápida, sino una orientación del corazón que crea el ambiente para que la restauración sea posible. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último punto. ¿Cómo acompañar a nuestros hijos en medio de sus luchas? Yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias digitales, sus Biblias de papel, Gálatas capítulo 6. Lo primero que debemos hacer es acercarnos a ellos con mansedumbre y desde nuestra propia condición de pecadores. Miren lo que dice Gálatas. Vamos a leer el versículo 1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Leo hasta el 2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Ese texto nos dice cómo acercarnos a alguien que es sorprendido en un pecado. A alguien que el pecado lo ha alcanzado. Mis amados, muchas veces no es una rebeldía abierta, es que nuestros hijos han quedado atrapados en esos pecados sexuales, con lo que están viendo en las redes, y esto lo describe a muchos de ellos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Fulmínalo. Eso es lo que dice. Castígalo. Hazle ver lo malo que es eso. No, restáurenlo. Restáurenlo. Y la idea que nos da el texto es reparar algo que está roto. Es la idea de un hueso que se ha salido de su sitio, por ejemplo en el hombro. Yo tengo que restaurarlo para que ese hueso aquí me permita hacer el movimiento correcto para el cual fue diseñado. Y yo quiero que mi hijo sea restaurado para que cumpla su función. No es destruirlo, no es aplastarlo, sino trabajar con paciencia para llevarlo a ser restaurado, para que vuelva a funcionar como Dios lo diseñó. Ese es el objetivo, mis amados. No es en buen dominicano sulfurarnos como nosotros hacemos. No es así. No es creernos que nosotros somos mejores que ellos porque hemos cometido esos pecados o pecados peores. Restáurenlo con espíritu de mansedumbre, no con debilidad. Esa mansedumbre es una fuerza bajo control. Es decir la verdad a nuestros hijos en el tono correcto, con un corazón que busca ganar a su hijo, no simplemente corregirlo. Y en cuarto lugar nos dice, mirándote a ti mismo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando nos acercamos a ellos conscientes de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia debilidad, lo hacemos con humildad, no con superioridad. Miren, nosotros podemos tener razón en algo que le estamos diciendo a nuestros hijos. Y aún así perder a nuestros hijos por la forma como le decimos eso. ¿No dice Proverbios 15:1, la respuesta amable aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira? Gálatas 6:2 que leímos, lleven los unos las cargas de los otros. Acompañar, amados, es cargar. No significa que estamos aprobando ese pecado, pero sí que permanecemos con la persona en medio de la lucha. Y yo confieso que a mí me hubiera gustado aprender estas cosas con más detalle cuando yo estaba criando, mis hermanos, porque fueron muchos los errores que nosotros cometimos en la crianza. Ese texto me dice que antes de corregir, yo y tú debemos examinar nuestros corazones, que debemos acercarnos a nuestros hijos como pecadores necesitados de gracia, al igual que nosotros, y crear un ambiente donde el pecado pueda confesarse, no esconderse.
En segundo lugar, debemos sostener la verdad y el amor al mismo tiempo. Sostener la verdad y el amor al mismo tiempo. ¿Y cómo es eso? Bueno, miren lo que dice Efesios 4:15. Es nuestro segundo paso, o nuestro segundo punto. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La vida cristiana no es coger el amor o la verdad, uno de los dos, no. Es sostenerla ambas al mismo tiempo. Y no es fácil. Cuando tú hablas la verdad, y yo le dije a él lo que tenía que decirle, se lo dijiste, pero lo endureciste, lo alejaste de ti. No te vuelve a decir nunca más una situación que está pasando. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando tú hablas en amor pero sin verdad, aquel que tolera, confunde y deja abandonados a nuestros hijos sin la esperanza del Evangelio. Por eso debemos hablar la verdad en amor. Y en Lucas 15 se nos muestra ese equilibrio en la figura del padre del hijo pródigo. Dice que el padre del hijo pródigo se paraba a ver el camino continuamente para ver cuándo su hijo iba a llegar. Y dice la Escritura que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Y corrió y lo abrazó y lo besó. Y ustedes saben que en esa cultura un patriarca nunca corría porque era algo indigno. Pero ese padre vio a su hijo que se había ido y ve a su muchacho que viene desde lejos. Y él lo estaba esperando y corrió hacia él sin importarle su dignidad. ¿Tú sabes lo que es eso? Un amor que no calcula el costo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, mis amados. Ahora, hasta ese momento, él había estado ahí mirando el camino. Él no fue al país lejano por la situación que fuera a buscarlo. Él no le mandó dinero para que siguiera en ese ritmo de vida después de haber gastado la herencia que se llevó. Él no intervino para evitarle las consecuencias. En la providencia de Dios dejó que ese hijo llegara a su punto más bajo, que terminara alimentando cerdos, que terminara muriéndose de hambre, porque fue en ese punto que dice el texto que él volvió en sí también. Volvió en sí. Las consecuencias que él vivió hicieron su trabajo. El padre, óyeme bien, amaba tanto a su hijo que no lo rescató de aquello que lo estaba llevando de regreso a su casa. ¿Se entiende? El padre amaba tanto a su hijo que no lo rescató de aquello que lo estaba llevando de regreso a su casa. Esas penurias que en ese sentido él estaba pasando. Eso es amor con verdad. Eso no fue indiferencia. Esa es la decisión de un padre que sabía que el camino de la restauración debía pasar por el arrepentimiento, no por la comodidad. Y cuando el hijo volvió, el padre no lo hizo esperar. Mira, tú llegaste, te fue mal, lo viste, yo te lo dije, pero tú querías ir, yo te dejé ir y acabaste revolcándote con los cerdos, comiendo algarroba. Está bueno que te pase. Eso fue lo que le dijo. Yo creo que quizás eso es lo que yo le hubiera dicho a uno de mis hijos hace tiempo. Él no le dijo, demuéstrame que cambiaste. No, él corrió, lo abrazó, besó a su muchacho, le dio una bienvenida completa e inmediata. Si tú tienes un hijo pródigo, él estará enfrentando ciertas situaciones porque no quiere ir donde ti. Pero mi amado, mi amada, no dejes de mirar el camino. Sé el padre que espera, que está siempre disponible y que corre cuando ve a su hijo regresar. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros debemos amar a nuestros hijos sin condiciones.
pero sin aprobar su pecado. Ustedes ven, sin condiciones y sin aprobar su pecado. Debemos mantener las puertas abiertas a la relación, sin cerrar nuestros ojos a la realidad que existe allí. Cuando tú hables con tu hijo, con tus hijos, ellos deben saber dos cosas: que ellos son amados, pero que tú tomas en serio el pecado, porque Dios lo abomina y es transgresión de su ley. ¿Tú sabes lo que tú debes hacer? Llevarlos al Evangelio. Llevarlos al Evangelio, no a las reglas. Nosotros tendemos a enfocarnos en las reglas, la conducta, los controles. Queremos tener todas las cosas en su lugar, pero ninguna de esas cosas transforman el corazón. El corazón lo transforma Jesucristo en el poder de su Espíritu Santo. El problema del pecado es interno, no es solo externo. Miren cómo reacciona el Padre. Traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle un anillo en su mano, sandalias en sus pies. Traigan al becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Él no empezó con un interrogatorio. Dime, ¿dónde estuviste? Dime, ¿qué pasó? Dime, ¿qué hiciste? ¿Y el dinero que te llevaste? No. Él empieza restaurando la identidad de su hijo. Y los detalles que nos da el texto, cada uno de esos detalles nos comunica algo específico. La mejor ropa, búsquenla para mi hijo, porque esa ropa cubre su vergüenza. Él volvió en harapos, él volvió destruido, él volvió oliendo a cerdo por lo que estaba cuidando y el padre lo cubre de inmediato. Él restaura esa honra antes que su hijo le diga una sola palabra de explicación. Póngale el anillo en su mano, ese anillo que es el sello de la familia, la señal de autoridad, la señal de pertenencia. Tú sigues siendo mi hijo. Tú sigues siendo parte de esta casa, no importa lo que tú hayas hecho. Póngale las sandalias. En esa época los esclavos iban descalzos. Los hijos usaban sandalias. Y el hijo pensaba pedir ser tratado como uno de los jornaleros. Y el padre lo interrumpe. No, aquí tú no eres un siervo, aquí tú eres un hijo. Esa es tu identidad. Mis amados, y esa es nuestra identidad delante de Dios. Miren el orden. Primero la identidad, luego la celebración. No primero las consecuencias. No primero el interrogatorio. No primero la lista de condiciones. El padre le dice, ¿quién es él? Antes de preguntarle algo. Tú eres mi hijo, ven. Eso tiene implicaciones directas para nosotros como padres. Cuando tu hijo vuelve o cuando te acercas a él en su lucha, lo primero que él necesita escuchar no es una lista de lo que él hizo mal. Lo primero que él necesita es que tú le recuerdes quién es él. Que él es tu hijo, tu muchacho, tu amado. Que él pertenece a esa familia y que él pertenece a ese hogar también. Mis hermanos, y fallamos tantas veces en hacer las cosas así. Es que no creemos que somos perfectos. Es que no tratamos con nuestro propio pecado. O es que no se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Pero ese mismo capítulo nos muestra también un peligro opuesto. El hermano mayor. El hermano mayor es el resultado de una vida centrada en reglas. Le dice al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con ramera, mataste para él el becerro engordado. Allí había una obediencia externa sin una transformación interna. Él cumplió con lo que tenía que hacer, pero él no conocía ese amor misericordioso que había en el corazón de su padre.
las reglas sin el Evangelio, óyeme bien, las reglas sin el Evangelio producen hijos que obedecen por fuera y se resienten por dentro. Por eso Romanos 2:4 nos dice, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. El verdadero cambio no viene de una presión externa, viene de la obra interna del Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones. Por eso debemos reprender con mansedumbre, por si acaso Dios les concede que se arrepientan. Nosotros hablamos, Dios transforma en el poder de su Espíritu Santo. Acompañar a tu hijo no es controlar su comportamiento solamente, es pastorear su corazón. Tú estás pastoreando el corazón de tu hijo. Tú te estás acercando con humildad. Tú estás sosteniendo la verdad en amor. Tú lo estás llevando continuamente al Evangelio de Jesucristo. Si tú vas a hablar con tu hijo en esta semana, examínate. Recuérdate que tú necesitas la misma gracia que él para seguir adelante. En segundo lugar, decide sostener y mantener la verdad en amor juntos. No sacrifiques ninguno. Tercero, llévalo al Evangelio. No lo lleves a una lista de reglas, sino a Cristo. Porque las reglas pueden cambiar la conducta por un tiempo. Pero solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo transforma nuestros corazones para siempre. Amén. Hermanos, esta conferencia termina esta tarde y ha sido una bendición. Hemos sido instruidos en la palabra, hemos sido advertidos. Pero la lucha nuestra, la lucha de nuestros hijos, la lucha de nuestros nietos, no termina esta tarde, no termina mañana. Y por eso necesitamos salir de aquí no solo con información, sino con un ancla. Y esa ancla tiene un nombre, el Dios de esperanza. Fíjense que yo empecé explicando el significado de ese nombre, porque es el origen, la fuente de esperanza. Yo no he dicho que es el Dios de respuestas fáciles. Yo no he dicho que es el Dios que resuelve la cosa inmediatamente. Ese no es el Dios de los hijos que siempre responden bien. Ese no es el Dios que aparece solamente cuando todo está resuelto. Sino, como vimos en el texto, ese es el Dios que nos llena de gozo y paz en el creer, cuando nosotros ejercemos fe en sus promesas. Y Él nos da ese gozo y esa paz por el poder del Espíritu Santo. Y yo empecé hablando de que Él nos da ese gozo, esa paz cuando la lucha no ha terminado. Nos da ese gozo y esa paz en medio de esa lucha. Y al igual que Pablo, eso es lo que debemos orar. Que abunde, que sobreabunde la esperanza en todos nosotros. No que desaparezca el problema, porque yo no sé los tratos de Dios en su providencia para conmigo, sino que esa esperanza esté allí continuamente en medio de esa situación. Y yo quiero que tú hoy salgas de aquí y llegas a tu casa con esa convicción. Dios no ha terminado su obra con nosotros. Dios no ha terminado la obra con nuestros hijos. Pero ese mismo Espíritu que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, conforme a su voluntad. Y nosotros debemos perseverar, mis hermanos, en las promesas de Dios. No te rindas. No importa lo que pase, no te rindas. No importa lo que pase, sigue corriendo. No importa lo que pase, sigue orando. Sigue acercándote a tu hijo con mansedumbre, con verdad, con amor, con ese evangelio glorioso que transforma nuestros corazones. Y confía en que ese Dios de esperanza hará su obra en su tiempo. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza
por el poder del Espíritu Santo. El Señor los bendiga, mis hermanos.